chilero es ser chapín y más chilero es celebrar nuestro mes patrio con una de las grandes ofertas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. El presidente electo Alejandro Yamatei está en desacuerdo con las decisiones del gobierno de Jimmy Morales de cerrar la embajada de Guatemala en Suecia y la prohibición del uso de plásticos. Diputados buscarán conocer en primera lectura reformas a la ley de la carrera judicial con el objetivo de debilitarla y hacer que la Corte Suprema de Justicia retome el control sobre los jueces. Lunes de emergencias por lluvias. Autoridades de Socorro confirman deslaves, inundaciones y desborde de ríos en diversas partes del país. Hay una niña fallecida en Santa Rosa. Fallas en libramiento de Chimaltenango son supervisadas por el Ministerio de Comunicaciones. El titular de la cartera, José Luis Benito, le resta importancia a incidentes de la obra que costó 500 millones de quetzales. Se estrenará documental que relata historias del graffiti en Guatemala y Centroamérica y cómo se convierte en el reflejo del contexto político y social. Que chilero es ser chapín y más chilero es celebrar nuestro mes patrio con una de las grandes ofertas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora. Somos la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos listos este lunes 23 de septiembre para llevarles lo más destacado de la jornada. Junto a todo el equipo, nuevamente la bienvenida. Vamos a las noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Bueno, para iniciar vamos a hablar del presidente electo Alejandro Yamatei, que fue cuestionado sobre su postura acerca del acuerdo recientemente publicado por el gobierno actual, que da un plazo de 2 años para sustituir en forma definitiva algunos productos de plástico, a lo que respondió que no descarta derogarlo en su gestión. El próximo año podría quedar sin vigencia el Acuerdo Gubernativo 189-2019, que prohíbe el uso de bolsas plásticas, platos desechables, duropor y pajillas. Así lo indicó el presidente electo Alejandro Yamatei, quien por ahora ha indicado que su equipo lo está analizando. Tuve la suerte de leer el Acuerdo Gubernativo y creo, desde mi escaso conocimiento en este tema, que le hace falta una atención mucho más amplia al tema de la contaminación, que es mejor que vayámonos a profundidad. Lo vamos a analizar y tenemos de aquí al 14 de enero. Para el presidente electo, el tema es más complejo que solo prohibir el uso de algunos productos plásticos y se debe tratar de forma integral. Además, le parece que no es apropiado que un gobierno decrete algo que no entrará en vigencia durante su gestión. Pareciera intrascendente, exceptuando que es aplicable en un gobierno que no es el de uno. Eso es como que yo el 14 de enero del año 2020 pongo un acuerdo gubernativo de algo que va a entrar en efecto en el 2025, pues. O sea, ¿por qué no lo quise hacer antes? Vamos a estudiar las razones. El 1 de octubre se lo preguntaré al presidente Jimmy Morales cuando estemos en la presentación de la Junta de Transición y le principiaremos a presentar que nos den sus razones. Razones han de tener, ojalá las pudiéramos escuchar. El tema de la contaminación no incluye solo productos que fueron prohibidos. También se debe analizar que las alternativas ecológicas son más onerosas, indicó Yamatei. Y también Yamatei se reunió con el presidente de México, quien le ofreció una donación de $30 millones para atacar el problema de la migración irregular. También habló del cierre de la embajada guatemalteca en Suecia y de otros temas internacionales. El presidente electo Alejandro Yamatei anunció la donación de $30 millones de parte del gobierno mexicano para un plan de reforestación en las zonas fronterizas con el fin de reducir las migraciones. Una serie de reuniones en las cuales presentamos el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México, que lo que busca es consolidar la generación de oportunidades y el desarrollo
en más de 1.200 kilómetros de frontera común entre México y Guatemala. Con este acuerdo, Guatemala se integra al plan regional que incluye a El Salvador y Honduras, que busca convertir la zona fronteriza en la primera región binacional económica del mundo, que abarcará desde Chiapas, México, hasta los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, donde se puedan trasladar las industrias de todo el mundo para poder producir en esa zona libre de todos los impuestos. El futuro mandatario del país también se refirió al cierre de la Embajada de Guatemala en Suecia, con el que dijo no estar de acuerdo. Nosotros les hicimos ver que no podíamos estar de acuerdo con el cierre de la Embajada de Guatemala en Suecia. Creemos que no es oportuno, creemos que está fuera de lugar, y que el mensaje que le estamos dando al mundo es totalmente diferente al mensaje que el gobierno entrante le quiere dar al mundo. Por lo tanto, este gobierno está en su derecho de ejercer su gobierno de aquí hasta el 14 de enero. Y nosotros vamos a preparar para resolver los entuertos que nos hayan dejado, de tal manera que a partir del 14 de enero retomemos con una política especialmente de relaciones internacionales diametralmente opuesta a lo que hemos tenido hasta ahora. También anunció la construcción de un hospital de ojos que será donado por empresarios estadounidenses en el 2021 y que será construido en Zaragoza, Chimaltenango, que funcionará como hospital escuela. En otro tema, en la cumbre de acción climática en Naciones Unidas estuvo el presidente Jimmy Morales, quien mencionó que Guatemala es uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Hemos avanzado hacia la meta de restaurar y reforestar 1.2 millones de hectáreas de árboles de hoy al año 2032. Un trabajo en el que avanzamos notablemente y en el que desde que asumí mi mandato hemos invertido $200 millones a través del programa de incentivos forestales a nivel nacional. Ahora, a nivel regional, nos sumamos a la iniciativa de conservar los 5 grandes bosques de Mesoamérica, que son el segundo pulmón de América. En materia... Y el Papa Francisco instó a los líderes del mundo reunidos en la ONU para abordar la emergencia climática a poner la propia inteligencia al servicio de otro modelo de progreso. Con honestidad, responsabilidad y valentía, tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el ambiente. Y hay más, porque con lágrimas en los ojos, la joven activista sueca Greta Thunberg hizo un duro discurso en la ONU, recordándoles a los líderes mundiales la indignación de la juventud mundial por su inacción ante la emergencia climática. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Bueno, vamos a continuar en este momento haciendo un enlace con el señor Eddie Kusch, porque vamos a hablar precisamente de temas que tienen que ver con nuestro país y con el tema de corrupción. Así es que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es director de Acción Ciudadana. Y luego, lógicamente, darle la bienvenida, pero también ir al grano, a la primera pregunta, señor Kusch. ¿Cómo es calificado nuestro país en temas de corrupción? Y en relación a este informe que ha surgido, ¿qué detalles son importantes que tenemos que poner atención los guatemaltecos? Bueno, primeramente, buenas noches, un saludo a todos los televidentes y ahí en el estudio. Primeramente, nosotros estamos presentando un estudio que hace Transparencia Internacional regularmente, que es la 10ª edición del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina, en donde pues hay indicadores por cada uno de los países de Latinoamérica acerca de la percepción de corrupción y también sobre el soborno.
Y para el caso de Guatemala, por ejemplo, nosotros tenemos un índice general de soborno del 25%, lo cual son datos extraídos realmente por varias firmas que hacen encuestas a la población en general y que pues entrevistan a las personas para poder tener esa percepción. Fueron en Guatemala, en el caso de Guatemala, pues fueron 1,003 personas las que fueron entrevistadas para conocer este dato, dentro de los que resalta, por ejemplo, que el 93% de los entrevistados indicó que tiene una desconfianza para el actual gobierno, y que el 86% de estos datos también arrojaba que la corrupción aumentó o se mantiene igual en este sentido. Es decir, no existe una mejoría en el gobierno de Guatemala acerca de la lucha contra la corrupción. Yo creo que es una percepción general y que en los últimos años no ha existido ningún avance significativo en la lucha contra la corrupción y por lo tanto pues existe un profundo debilitamiento a la gobernabilidad del país. Eddie, algo que queremos preguntar, porque seguramente ustedes están revisando este informe, analizándolo de muchas maneras, pero sabemos que hay corrupción. Esto que nos has dicho pues es terrible, pero no es tampoco algo nuevo. ¿Qué elementos han podido ustedes ya revisar en este informe que sean importantes para considerar en el futuro gobierno del presidente Alejandro Yamatei? Bueno, yo creo que un dato muy importante es que el 90% de las personas han indicado que la corrupción es un gran problema para el país, es decir, un problema estructural. Y en ese sentido creo que el próximo gobierno tiene que tener esa conciencia de considerar este problema como una continuidad en la lucha contra la corrupción y sobre todo la promoción de la transparencia. Quizá el nuevo gobierno pueda analizar los resultados también que se han dado en la región. Por ejemplo, Costa Rica pues tuvo una mejoría en esta edición del barómetro, que pasó del 24% en el año 2017 al 7% en el año 2019 en el tema del índice de soborno. Y en el caso de México, por ejemplo, que es uno de los países que se cuestionan por alta percepción de corrupción, pasó de un 51% en 2017 y al 34% en 2019. Entonces, vemos que en la región hay una mejoría, por lo cual existiría un compromiso por parte del próximo gobierno a disminuir esta percepción y realmente eso lo ayudaría a tener una mayor credibilidad y mayor gobernabilidad. Definitivamente, qué tema importante por demás y bueno, habrá que analizar muy a fondo cuáles son las acciones que se podrían tomar para poder salir mejor pues calificados en este tipo de informes tan delicados. Gracias, muchísimas gracias a Eddie Kusch, director de Acción Ciudadana, por su intervención esta noche y comentarnos un poco el tema. Continuamos. Vamos a nuestro primer corte, pero volvemos con más información. Gracias por continuar con la señal de Noticiero Guatevisión. La Policía Nacional Civil reporta 462 personas capturadas durante el estado de sitio, pero diputados cuestionan los resultados por no enfrentar de manera directa al narcotráfico. Hace 19 días, el organismo ejecutivo decretó estado de sitio en 22 municipios del país. El Congreso ratificó la medida 3 días después. Desde entonces, la Policía Nacional Civil reporta la captura de 462 personas, 139 por orden judicial, 103 por escándalo o ebriedad, 58 por portación ilegal de armas de fuego, entre otros. Además, han reportado la incautación de 14 armas de fuego, la destrucción de 6 pistas clandestinas y la incautación de 1.290.592 arbustos de cocaína y de 223.303 matas de marihuana. Diputados creen que en estos días no se ha evidenciado una lucha contra el narcotráfico, uno de los motivos para decretar la medida. Hasta este momento no vemos un impacto real en la lucha contra el narcotráfico dentro de ese territorio.
estamos viendo que está sirviendo para comprar, por ejemplo, los fusiles que anunciaron que ya se compraron. Eso es lo que le estamos dando seguimiento, porque consideramos que el estado del sitio no puede servir para poder hacer compras sin ningún control. Que el día de hoy no estamos informados, a menos de lo que hemos podido apreciar en las diferentes noticias, pero queremos un informe detallado de qué acciones, cuáles son los resultados en los municipios donde ellos indicaban que habían altos índices de narcoactividad y de crimen organizado. Los congresistas también fiscalizarán los gastos en que se incurra durante el estado de sitio. Por ahora solo hay un concurso en el portal de Guatecompras para la adquisición de alimentos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Y el Congreso de la República buscará mañana martes conocer en primera lectura un pliego de reformas a la ley de la carrera judicial, con el objetivo de debilitarla y hacer que la Corte Suprema de Justicia retome el control sobre los jueces. Un cambio en el dictamen favorable establece que será el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien ahora presida el Consejo de la Carrera Judicial durante el tiempo que desempeñe la presidencia y podrá ser sustituido por quien corresponda. Actualmente, los profesionales de estos últimos procesos duran en sus funciones 5 años. El cambio establece que el presidente de la Corte Suprema juramentará y dará posesión del cargo a cada uno de los consejeros dentro de los 5 días siguientes a haber sido electos o nombrados. Al volver hablaremos sobre energía eléctrica y un dato que no fue incluido en el presupuesto para el próximo año y que por supuesto podría impactar en el usuario. Tenemos más. En una citación en el Congreso, diputados cuestionaron las asignaciones de recursos para el presupuesto del otro año. Para el presupuesto de 2020, el Ministerio de Finanzas no incluyó el subsidio de la tarifa social a la energía eléctrica. Diputados de la UNE creen que se podría generar un problema social. No asignan el dinero para el subsidio de la tarifa social. Esto puede ser una bomba económica para las familias y seguramente puede generar protestas al nuevo gobierno si no se prevén los recursos para atender el subsidio. El ministro de Finanzas, Víctor Martínez, explicó que el INDE podrá cubrir el subsidio con ingresos propios y que con eso se evitaría un aumento en la tarifa. En el 2017 y 2018 se le trasladaron recursos al INDE por concepto de apoyo a el tema de la tarifa social y en el caso de la ejecución de esos recursos no se ejecutaron en proyectos, no se ejecutaron en la tarifa social, sino que fueron a caja. Actualmente tienen cerca de 1.800 millones de saldo de caja, más inversiones en bancos de cerca de 200 millones de quetzales, y entonces vemos que ellos tienen una posición financiera que les permite resolver en su reto de la tarifa social. Otra de las interrogantes de los diputados de la UNE durante la citación fue la asignación de 126 millones de quetzales para organizaciones no gubernamentales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Y el Instituto Nacional de Estadística publicó el índice de precios de materiales de construcción para el mes de agosto. La grasa, lubricante y la malla fueron de los materiales que subieron sus precios. El índice de precios de materiales de construcción analiza 89 materiales y servicios incluidos en la canasta representativa de insumos que se utiliza en la actividad constructora. De estos, 31 productos bajaron sus precios, 22 los aumentaron y 36 materiales quedaron igual. De los 89 presentamos cuáles son el top 5 de los que aumentaron más en precio y los que disminuyeron. En ese orden, pues tenemos que la variación al alza que se tiene la grasa lubricante, un 6.81%, el tubo industrial 5.49%, el perfil de aluminio 3.14%, la malla 2.40% y la lámpara 2.20%. Estos serían los 5 productos para los cuales se experimentó una variación positiva de precios de mayor orden. En el orden contrario, pensando en las disminuciones, el principal producto fue el combustible fuel pesado con una reducción de 6.83, la lámina para techo curvo 6.32, el combustible
4.24, al igual que el combustible diésel 3.67 y el aceite lubricante para motor 2.34. Los precios de la gasolina regular y combustible diésel corresponden a autoservicio y los precios de arrendamiento por hora no incluyen cargos de operador, mantenimiento, traslado de maquinaria ni gasto de instalación. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Y tenemos otro tipo de información. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona está en el país y compartió una imagen muy peculiar porque quería pasar desapercibido. Esta imagen la compartió en sus redes sociales, mírela usted. Dice lo siguiente, vamos a leerla rápidamente. Dice: no es ninguna payasada la bufanda en la cara. Cuando se nace en uno de los lugares más bellos del mundo, Antigua Guatemala, y el aprecio de la gente hace imposible que puedas caminar como antes a cara destapada, dice. Y bueno, luego comenta que no podía pues dejar que su hijo no probara ese atol delicioso y tuviera la experiencia. Y aquí hay reacciones. Dice Axel Johnny Godoy: qué bueno, un gran artista y orgullosamente guatemalteco. Lógicamente también le gusta pasear por Antigua sin ser reconocido por las aglomeraciones. Es un ser humano y necesita privacidad. Eso dice. Entonces, y Brian Vita comenta: lo hace debido a la aglomeración de admiradores. Pues obviamente sabemos que es muy querido. Flor de Escobar: dejen que disfrute Guatemala con libertad sin que lo estén vigilando. Pues mira, así es. Esa es la manera como debería de ser para Ricardo Arjona, pero bueno, él es famoso y eso es lo que pasa cuando uno es famoso o cuando ellos son famosos, y cuesta mucho andar desapercibido, pero lo está intentando y nosotros contentos de que esté en su país. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Advierten de días de lluvia. Al volver tenemos el pronóstico del clima y detalles de las últimas incidencias relacionadas con los aguaceros. Tremendo. Qué gusto acompañarles en esta noche. Es momento de compartir con ustedes el pronóstico del clima para las próximas horas, y se espera un ambiente cálido en la mayor parte del periodo, con un alto porcentaje de humedad en el aire sobre el territorio nacional. Estas condiciones en conjunto favorecerán la presencia de lluvias en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente sobre la costa sur, la meseta central, incluida la ciudad capital y el occidente del país. Pero veamos puntualmente las condiciones a esta hora de la noche a través de la gráfica del territorio nacional, y se espera una noche despejada, muy pocas nubes para los departamentos ubicados en el oriente, lloviznas para Alta y Baja Verapaz, y para el resto del país se pronostican lluvias de moderadas a severas acompañadas de actividad eléctrica. Veamos las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital, donde se esperan tormentas eléctricas para el día de mañana martes, así como el miércoles, lluvias de moderadas a severas en horas de la tarde y parte de la noche para el día jueves, y las temperaturas máximas se estarán registrando en los 24 grados centígrados. Es momento de compartir con ustedes una recomendación para esta temporada de lluvias y de huracanes 2019. Evita tener llantas y recipientes inservibles que puedan contener agua. Corta el monte en los alrededores de la casa. Desecha los plásticos, juguetes, latas, botas y recipientes de metal que ya no sirvan. Revisa con frecuencia las canaletas que recogen el agua de lluvia y limpia con cepillo las pilas, tanques, toneles con agua y bebederos de animales por lo menos una vez por semana, y tapa los pozos, toneles, tanquetas y recipientes que contengan agua. Usa arena en vez de agua en los floreros de tu casa y cementerios. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar el dengue en esta temporada de lluvias y de huracanes. No se vaya, que continuamos con más información aquí en Noticiero Guatevisión. Bueno, ya escuchábamos las condiciones del clima, y la Conred dio a conocer que este día se registraron incidentes debido a las constantes lluvias de la temporada. En Santa Rosa se reporta el fallecimiento de una niña de 5 años. El INSIBUME recomienda prepararse porque las lluvias continuarán durante toda la semana. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó deslaves, inundaciones y desbordes de ríos en diversas partes del país a causa de las constantes lluvias y la saturación de humedad en los suelos. En Jutiapa, un bus que trasladaba a 41 turistas fue arrastrado por la corriente de un río. Cuerpos de socorro llegaron al lugar y no reportaron mayores daños. Los turistas fueron trasladados a otro bus para continuar su recorrido.
El departamento más afectado fue Santa Rosa, en donde el desborde del río Los Esclavos dejó 35 viviendas con daños leves, 240 afectados y 40 damnificados, mientras que en la aldea Jumaitepeque, Nueva Santa Rosa, un derrumbe dejó 6 viviendas destruidas, 210 personas afectadas y una niña de 5 años fallecida, su hermano de 2 herido, quien fue trasladado al hospital de Cuilapa. En este lugar se ha habilitado un albergue para 210 personas. El INSIBUME, por su parte, ha indicado que las lluvias serán constantes y continuarán el resto de la semana. Estas condiciones prevalecerán para lo que es la semana. Asimismo, esperamos un incremento en las lluvias hacia el día miércoles o jueves por el acercamiento y paso de una onda del este. Las lluvias se podrían estar más concentradas en regiones del sur, en la parte de Boca Costa y lo que es el suroccidente, por lo que hay que tomar mucha precaución en lo que es la cadena volcánica. La CONRED mantiene alerta amarilla institucional en todo el país y alerta anaranjada en Escuintla debido al descenso de lajares por las barrancas del volcán de fuego, con lo cual recomiendan a los pobladores no permanecer en lugares cercanos. Hasta el momento la temporada de lluvias ha dejado a 6 personas sin vida, 1.066 damnificados y 456.549 afectados. Con imágenes de Claudia Martínez por Una Guatemala en Paz, Nimsi Rosales. Y vamos a notas al instante. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene constante monitoreo en el volcán de fuego debido al descenso de la Ares por diferentes barrancas. CONRED dio a conocer que la acumulación de lluvia en los últimos días ha generado saturación en los suelos, por lo que recomienda a los pobladores no permanecer cerca de estos lugares. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó al gobierno del presidente Evo Morales a participar en una audiencia sobre los obstáculos, retrocesos y retos para el avance de los derechos humanos en Guatemala. Sin embargo, el mandatario no envió a ningún representante por considerar que el organismo se entromete en asuntos internos y comete injerencia. Y en otro tema, el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, y presidente del organismo judicial, Néstor Vázquez Pimentel, sostuvieron una reunión este lunes para la aprobación de un reglamento que permita la evaluación de jueces y magistrados. ¿Qué respuesta dan las autoridades a los problemas en el libramiento de Chimaltenango? Esto se lo presentamos luego de la pausa comercial. Continuamos hablando del libramiento de Chimaltenango porque después de que el viernes último se produjera un derrumbe en el kilómetro 59.8 en uno de los paredones, este lunes el ministro de Comunicaciones José Benito, junto al director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y un representante de la empresa constructora quien ejecutó el proyecto, realizó un recorrido por el lugar. En el recorrido se pudo comprobar que ya hay personal trabajando para retirar la tierra, mientras unos 200 metros más arriba, donde hubo otro derrumbe en un segundo talud, 4 personas llenaban los camiones con el material que se había desprendido. También hay que entender que es un proyecto nuevo, entonces hay un acomodo de todo el movimiento de tierras que hubo, y es en estas situaciones donde nosotros también empezamos a ver dónde hay que hacer estos refuerzos. Ellos están haciendo sus evaluaciones, sin embargo, repito, para todo el movimiento de tierras que se hubo, un pequeño derrumbe que no llegó ni siquiera a la cinta asfáltica no debe alarmarnos. Y bueno, yo creo que se le hizo un poco más de ruido de lo que ameritaba, porque como les repito, no hubo ni siquiera la necesidad de cerrar el tramo carretero. El vecino Julio López, que vive en el sector, comentó que tuvo la oportunidad de observar cuando estaban haciendo la brecha y se miraba el área muy húmeda, por lo que considera que ese va a seguir siendo un problema y por lo que espera que se haga un buen trabajo para que nadie corra riesgos cuando pase por ese lugar. Casi 98 emergencias que se han atendido en todo el país, el 70% de las emergencias son de problemas causados por derrumbes de los taludes. Así es que no es nada raro que esté pasando algo como esto y sobre todo en una obra que acaba de ser entregada.
y que de una u otra forma tiene aún garantías. Varios pilotos consultados sobre los problemas que sucedieron la semana pasada en la carretera indican que esperan que las reparaciones que se hagan queden bien, ya que no es posible que un proyecto que costó tanto dinero ya esté dando muchos problemas, ya que se entiende que puede ser un terreno con muchas variaciones, pero si hubieran hecho un buen estudio no pasaría esto, aseguró. Por una Guatemala en paz, con información de Víctor Chamalé, Otto Ángel. Y vamos a temas judiciales. Gustavo Alejos logró mantener su libertad condicional al defenderse por el caso financiamiento a la UNE. El Ministerio Público señaló que salió del Departamento de Guatemala y violentó la medida. Sin embargo, no se logró comprobar dicha salida. Gustavo Alejos defendió su libertad condicional ante el juzgado de mayor riesgo A. El Ministerio Público pidió retirarle ese beneficio debido a que el pasado 5 de agosto, cuando se efectuó una diligencia en su vivienda, no se encontraba. Dicha aprehensión no fue posible toda vez que el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara no se encontraba en la referida residencia y, según manifestó su hijo, de nombre Gustavo Andrés Alejo Chanza, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara se encontraba en ese momento en una finca en el interior de la República de Guatemala, puntualmente indicó en el occidente del país. La defensa de Alejos presentó informes en los que consta que el 5 de agosto pasado se presentó al registro de control biométrico. Mi hijo, definitivamente, yo no estaba en mi casa, me entregué a las 10 de la mañana, fui a marcar el libro también ese día, donde demuestra que sí estaba aquí en la capital. Y cuando se refiere a que estaba fuera de la capital, sí estaba fuera de la capital, pero en el área de Fraijanes, en el cual también tengo yo una finca agrícola. La jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, luego de escuchar los argumentos de la FESI y la defensa de Alejos, resolvió que la medida sustitutiva se mantenía en favor del procesado. El otro procesado no se encontraba en su residencia. Esta aplicación, al momento de decretar la medida sustitutiva, le indicó el arresto domiciliario en su propio domicilio, en el municipio de Fraijanes y en el departamento de Guatemala. El ex superintendente de Administración Tributaria, Rudy Villena, recibió ampliación del arresto domiciliario a los departamentos de Chiquimula y Zacatepeques. Juan Pablo García también fue beneficiado con ampliación de la medida a Escuintla, Chiquimula, Zacatepeques y El Progreso, mientras que a Igmar Iten Rodríguez no le fue concedido salir de prisión preventiva. Con imágenes de Noé Medina, reportó Edwin Pitán. Y en solo instantes inicia el análisis de Sin Filtro con la etiqueta SF Obra Frágil. Hablaremos de los problemas que está experimentando el libramiento de Chimaltenango. Y ahora vamos a hablar de cultura. Este jueves llegará a las salas de cine el documental Tlacuilos, que narra la historia del arte del graffiti en Centroamérica y su reflejo en nuestro contexto político y social. El director de la cinta, Federico Peixoto, visitó nuestros estudios para hablar sobre los detalles de su obra. Historia centroamericana en las paredes, realidades se ven en físico y no por las redes, hermanos en una cultura que de abajo emerge. Tlacuilos es un documental que se trata sobre la historia del movimiento de graffiti en Centroamérica y de cómo se fue formando, cómo fue surgiendo en cada uno de los países y después cómo se unió como en un movimiento, digamos, regional, ¿verdad? Artístico-cultural. Fue como orgánico, ¿verdad? No fue como un proyecto como que uno se propone, vamos a hacer un documental de este tema, sino como yo empecé a hacer este documental cuando en mi adolescencia, cuando yo empecé a hacer videos, porque algunos de los pioneros de mi país eran mis amigos que estaban empezando, ¿verdad? Mientras andábamos en patinetes y cosas. Y yo ya estaba usando las cámaras, entonces empecé documentando eso como para tener el inicio del movimiento desde el primer día, por decirlo así. Correcto. El documental lo estrenamos este jueves 26 de septiembre y se va a poder ver en todos los cinépolis de Guatemala y del resto de Centroamérica, y pueden consultar la cartelera pues en la página de Cinépolis, en los cines. Veamos nuestro cine, porque si la gente va, la película se queda más tiempo. Los hilos son los puentes que buscan la unión, aquí no existen fronteras y tampoco división, pero se ha vuelto tan dura toda esta cuestión y sobreviven. Bueno, ahí lo tiene y agradecemos su preferencia por estar con nosotros durante toda esta hora completa de información, pero lo invitamos también a que se quede en la señal de Guatevisión.
Nos vemos. Hasta pronto.